Bienvenidos a su espacio favorito de los martes, Razonamiento Crítico. El día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante, la lógica. La lógica es la ciencia del razonamiento. En general, se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia directa a ella. Tipos de lógica: lógica formal e informal. La lógica formal atiende al lenguaje formal, o sea, a la manera de expresar sus contenidos, y le emplea de manera estricta y sin ambigüedades, de modo tal que se pueda analizar el recorrido deductivo a partir de la validez de sus formas, de allí su nombre. Lógica informal estudia sus argumentos distinguiendo de formas válidas o inválidas a partir de la formación dada, sin reparar en su forma lógica o en su lenguaje formal. La lógica formal abarca 4 grandes áreas, como son teoría de modelos, que propone el estudio de las axiomáticas y lógica matemáticas a través de las estructuras matemáticas conocidas como grupos, cuerpos o grafos, atribuyendo así un contenido semántico a las condiciones puramente formales a la lógica. También está la teoría de demostración. Propone demostraciones mediante objetos matemáticos y técnicas matemáticas como el camino para la aprobación de problemas lógicos. Teoría de computabilidad propone un nexo entre la matemática y la informática y estudia los problemas de decisión a los de que un algoritmo equivale a una máquina de Turing. Puede enfrentarse para ello y emplea la teoría de conjuntos, y los conjuntos comprende como conjuntos computables o no computables. La lógica computacional. La lógica computacional es la misma lógica matemática, pero aplica para el ámbito de la computación, o sea, a diversos niveles fundamentales de la informática, los circuitos computacionales, la programación lógica y la gestión de los algoritmos. Características principales de la lógica. Los resultados de la lógica son válidos o inválidos. La lógica consiste en razonar para producir argumentos. Dichos argumentos son evaluados para términos de validez. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la lógica no existen argumentos correctos o incorrectos, sino válidos o inválidos. La lógica puede ser deductiva o inductiva o analógica. La lógica sigue una serie de patrones para producir razonamientos válidos. La lógica puede ser formal o informal. La lógica se divide en 2 ramas principales: la lógica formal y la lógica informal. La lógica formal es la filosofía tradicional, que se encarga de estudiar los argumentos deductivos, aquellos en los que recurre la inferencia para extraer conclusiones. Los enunciados lógicos no se contradicen. La lógica se rige por el principio de la no contradicción. Este establece que 2 proposiciones contradictorias no pueden ser válidas al mismo tiempo, es decir, no se puede ser y no ser de manera simultánea. Tercero excluido. La lógica se caracteriza por el principio del tercero excluido. Este es el principio que se basa en la lógica clásica, que establece que una proporción puede ser solamente verdadera o falsa sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Filósofos. La figura central de la escuela peripatética fue Aristóteles, reconocido como el fundador de la lógica con su obra Organón. Aristóteles: la lógica es la ciencia de la demostración, pues solo se preocupa de formular reglas para alcanzar verdades de la demostración. La lógica o arte de razonar es la parte de la ciencia que enseña el método para alcanzar la verdad. San Agustín. El filósofo Kant: la lógica es la ciencia de las leyes necesarias, del entendimiento y de la razón. Y dijo el filósofo Hegel: la lógica es la ciencia de la idea pura, de la idea del elemento abstracto del pensamiento.
Y dijo el filósofo G.S. Mill, la lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan aprendido mucho sobre el tema y nos vemos en una próxima.